Listo. Hola chicos, nuevamente estamos en el programa 3G Inmobiliario. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Natalie Asensio, que nos va a dar bastante información referente al rubro inmobiliario como abogada. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Buen Hola día. Alexis, ¿qué tal? Un gusto y gracias por la invitación. Natalie, para que la audiencia te pueda conocer, ¿quién es Natalie Asensio? ¿Cómo inicia en este negocio inmobiliario y en la creación de contenido? Wow, a ver, en realidad cuando yo salí de mi carrera de Derecho, y siempre lo he comentado en la San Marcos, yo estaba decidida a especializarme en Derecho Corporativo. Ah, ok. Así que para mí ¿Ya? también fue todo Todo un un reto. cambio y un Claro. reto decir, ok, me gusta más inmobiliario. Empezó porque empecé, bueno, valga la redundancia, a hacer mis prácticas en una notaría donde veía todo lo que eran compras-ventas, levantamientos, y me empezó a gustar la dinámica, Ok. esa conexión directa de que uno tiene con los clientes, el tema de ayudar a cumplir el sueño de la casa propia. Entonces dije, ok, me gusta esto, me voy por acá, y desde ahí empecé pues todo el tema de la experiencia en notarías, viendo nuevamente todo lo que era derecho inmobiliario. O sea, ingresas, ahí, sales de la San Marcos como abogada Ujú. y pasas a hacer tus prácticas en una notaría. En realidad ingresé a la SUNAR. Ok, Ok, yo hice CECIGRA en SUNAR, pero yo siempre veía todo el tema que era empresarial. Incluso en registros públicos he trabajado mucho tiempo viendo temas empresariales, lo que era corporativo, empresas, constituciones, otorgamientos de poder, etc. Entonces, claro, cuando a mí me toca salir, porque para yo poder postular un CAS tenía que hacer experiencia, claro. ok, listo, salgo y digo, bueno, voy a hacer experiencia en notaría, ¿no? Para luego regresar a la SUNAR, y ahí es donde entro y me tocó un área que era netamente, es más, trabajábamos con el BCP, me acuerdo, porque Ah, esa mira, notaría trabaja con diferentes bancos, entonces claro, veía compras ventas con el BCP, todos los proyectos con el BCP, todos los proyectos inmobiliarios con con BCP. BCP. Y ahí fue que me empezó a gustar, me gustó mucho más, luego empecé a trabajar en otras notarías, ya veíamos temas del Continental, todo proyectos inmobiliarios con el Continental, y me empezó a gustar mucho más y apasionar el tema inmobiliario. Entonces ahí dije, ok, tal vez eso lo tenía planeado de esta manera, pero me voy por acá porque al final fue lo que me apasionó. Ah, qué bueno. Cómo cuando tenemos de repente alguna expectativa de algo, la expectativa crece. Sí. Y más cuando hacemos las cosas porque nos gustan y eso se valora y eso también lo perciben las personas que en este caso acuden a nosotros, ya sea para un tema de saneamiento, ¿no? Para un Ujú. tema de seguimiento o para un tema de venta. Entonces, Natalie, ya entrando en la primera pregunta, muchas de las personas me hacen esta pregunta. ¿Cuál es el procedimiento legal para formalizar una compra-venta de un inmueble? Ok, yo lo armaría como que en 4 etapas Ok, puntuales. dale. Etapa número 1, firma de minuta. Esto puede ser en una notaría o en la oficina del abogado, donde tú desees, no hay, digamos, una regla. Ok, Paso número 2 o etapa 2 sería la firma de la escritura pública en la en la notaría. notaría. Para eso, obviamente, ya que pagar todo el tema de los impuestos, renta, alcabalas si corresponde. Paso 3, la inscripción en registros públicos, hasta que la compra-venta ya esté propiamente registrada en SUNAR. Y el último paso que muchas veces, Alexis, nos olvidamos es declararlo a nivel municipal. Exacto. Porque uno termina la compra-venta y dice, uy, genial, hice con mi casita, pero luego se olvida de ir a la municipalidad con los documentos y decir, oye, por si acaso yo ya soy el propietario, soy el nuevo contribuyente y voy a pagar mis impuestos. Si no lo haces, ¿qué pasa? Te cae una multa, te caen los intereses y sanciones municipales, que obviamente son un tema económico, ¿no? Entonces, declarar. ¿Cómo lo declaras? Fácil, llevas tu documento, puede ser la minuta, puede ser el testimonio, vas directamente o envías a alguien con una carta poder confirmar legalizada e indicas, no sabes que he comprado, aquí están los documentos, ahora Claro, quiero registrarme para ser el nuevo contribuyente a nivel municipal y pagar mis impuestos. La municipalidad encantada, si es impuestos, pues te va a aceptar. claro, porque está recaudando. Uh -huh, Y a eso, Natalie, ¿cómo es en el tema de si es que hay un arras uh -huh, o hay un contrato preliminar? ¿No? O uh sea, -huh. ¿cómo de repente eso también tiene validez? Porque muchas de repente las personas dicen, ¿no? Yo como agente inmobiliario, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué, Natalie, tú estás interesada? Veo que lo vas a gestionar con el crédito hipotecario, eso va a demandar tiempo, entonces hagamos un contrato de arras para yo darte la prioridad para que tú puedas comprar este Uh -huh. inmueble y deje de repente oportunidades de otras personas que estén interesadas. Ujú. En realidad lo que se maneja, digamos, el arras es como un contrato de separación, que previamente, para justamente reservar la propiedad, se firma
entregando un monto, ¿no? Un Claro, monto económico. Eh, sí tiene validez, claro. Es importante también establecer todas las condiciones, como qué pasaría si es que revisado los documentos, porque a ver, firmamos el arras, pero después tenemos que hacer toda la revisión integral de los documentos. claro, ¿Qué pasa si yo realizando todo eso me doy cuenta que hay algo inusual en la partida? claro. Colocar que tendría derecho a solicitar la devolución íntegra de ese Ah, arras. ok. Entonces, hay que especificarlo. ¿En qué tiempo me lo darías? Ah, ok, ok. ¿A qué cuenta? Entonces, todo estipularlo. Yo, si es que hacen, honestamente, nosotros no hacemos con una compra-venta con arras. Yo prefiero revisar los documentos, firmar la minuta. Y es más, en las minutas también se pueden colocar cláusulas de arras. Pero bueno, en caso lo hicieras, que sea con firmas legalizadas, ¿ok? Y especificar cada detalle. ¿Qué pasa si los documentos están errados? ¿Hay algún embargo, hipoteca? Ok, tú tienes el derecho de decir, no quiero la compra, no es segura, me devuelves la integridad de mi arras que he entregado. Claro, entonces para eso tienen a Natalie para que pueda ayudarle en la gestión. Porque mira, qué tan importante nos hemos dado cuenta que todo está especificado. O sea, que no haya un hueco en ese contrato que estás haciendo, Ujú. porque a la larga, al haber un hueco, no hay la forma en la cual tú puedas reclamar tus derechos, porque no está especificado, ¿no? Sí, Y eso a veces sucede cuando de repente queremos hacer una minuta, queremos hacer un contrato y lo sacamos de de Word, internet. lo sacamos de internet, ¿no? Lo sacamos, lo copiamos, lo pegamos y ya lo tenemos. Entonces, Ujú. qué tan importante es que te puedas apalancar de profesionales. Listo, Natalie. Ahora, ¿qué riesgos pueden existir en caso el inmueble tenga anotaciones preventivas o medidas cautelares? Ok, en caso, digamos, hubiera una medida cautelar de embargo, es evidente que vas a perder la propiedad, ¿no? Entonces, el riesgo es que pierdas la propiedad y pierdes todo tu dinero. Una anotación o una inscripción de embargo en la partida es porque hay una deuda pendiente. Si la persona no paga, lo que va a hacer es el Poder Judicial va a rematar el inmueble. Lo remata y se lo adjudica a un tercero, por lo cual pierdes la propiedad y pierdes todo el dinero que has pagado. Entonces, si hubiera algún tipo de embargo, una anotación de demanda, que es también otro tipo de medida cautelar, yo no aconsejo firmar ningún tipo Mm, de contrato y no realizar una compra-venta porque el riesgo es altísimo. ok, Si es que existe una hipoteca, claro, eso se puede manejar. Hay muchas maneras, incluso nosotros ayudamos en un trámite así de compra con hipoteca de manera segura, se puede manejar, pero lo otro son embargos, procesos judiciales que nosotros no podemos, digamos, controlar porque eso depende de la sentencia final que emita el Poder Judicial. entonces, en ese punto, como tú mencionas, Natalie, tener una hipoteca es como, no es impedimento de que tú puedas vender tu inmueble, Uh -huh, pero, o que tú puedas comprar ese inmueble, uh ¿no? -huh. Hablando para la persona que quiera comprar, no es impedimento. Pero cuando tú validas que haya medidas cautelares o embargos, es más tedioso, ¿no? Más tedioso y ya no depende mucho. En este caso, de tener una hipoteca depende del acreedor, que Uh puede -huh. ser una persona natural o puede ser una Uh persona -huh. jurídica, Uh -huh. puede ser el banco o una persona natural. Entonces llegamos a un acuerdo contigo, entidad financiera, Uh -huh. punto a pagar, entregas minuto de levantamiento, Correcto. listo. Entonces, Listo. el otro Es procedimientos un tema judicial, pues, ¿no? judicial. Y eso es primera instancia, segunda instancia. Entonces, hay personas que se dedican a comprarlo así con problemas legales, pero bueno, hay inversionistas y eso queda a criterio. Si fuese con hipoteca, como lo comentas, ¿no? Siempre se aconseja solicitar dos documentos esenciales, que es la minuta de levantamiento condicionada y la otra es la simulación de pago. Ah, Es ok. decir, con eso el banco te dice cuánto realmente es lo que Natalie me debe. Yo tengo claridad de cuál es la deuda y yo veo cómo armamos la minuta para que Natalie cancele su deuda con el banco. Y Claro. bueno, al final en la minuta se colocará, por ejemplo, que un cheque servirá para cancelar esa deuda con el banco y el otro, que ya netamente sería para el vendedor íntegramente, puede quedar incluso en custodia de la notaría hasta que se inscriba el levantamiento de hipoteca. Claro. Otro que acabas de mencionar, Natalie, que es importante y tomas nota, es que te puedan enviar un correo formal o puedas tener la liquidación de cuánto es el saldo que debe, ¿no? Tú Ujú, como comprador estás de repente, el propietario te dice, no, yo debo tanto, ¿no? Y no hay un documento formal como una liquidación por parte de la ujú, entidad financiera referente al monto que tienes que pagar, ujú. ¿no? Y no hay un correo formal de repente que te puede dar también esa seguridad a ti como comprador, ¿no? Exacto. Mientras más documentos te puedan presentar a ti que estás comprando esta propiedad, te da más seguridad, pero eso no deja de lado
que puedas tener la asesoría de un experto, que en este caso sería una abogada, ¿no? Ujú. Ahora, y entrando a la tercera pregunta, ¿cuál es la mejor forma de estructurar una operación de compra-venta para optimizar impuestos y evitar contingencias legales? Ujú. Mira, yo siempre comento que la etapa más importante y decisiva es la revisión y estudio de título de todos los documentos. Entonces, como hablábamos, estos 4 pasitos, ¿no? Que vienen, Claro. antes de estas 4 etapas hay una previa que es la más importante, se llama estudio de documentación legal completa. Natalie, ¿aquí qué reviso? Bueno, revisaremos desde lo más esencial el DNI. ¿Qué reviso en el DNI? La edad de la persona para Ah, verificar si se necesita un certificado médico. Reviso si la persona tiene multas electorales, porque si tiene multas no puede no firmar. procede. ¿Qué más reviso? Su estado civil. ¿Está soltero, casado? ¿Cómo? Porque en algún momento se puede requerir, de acuerdo al caso en concreto, algún acta de matrimonio. ¿Qué más reviso? Bueno, revisaré la copia literal minuciosamente. Revisen, por favor, a través de Conoce Aquí, porque te permite validar toda la información completa. Muchas veces, Alexis, nos pasan documentos incompletos, ¿no? Hasta la página 5, porque hasta ahí todo estaba bonito. Pero luego uno se da cuenta que hay otra página 6, 7 y 8 donde había hipotecas, embargos y eso no nos envía. ¿Qué más hay que revisar? El HRPU, verificar cómo está a nivel municipal la propiedad, está bien inscrita, hay algún error, concuerda con el documento de SUNAR, caso contrario para empezar a hacer el saneamiento que corresponda. Luego de eso, revisar el tema también de la constancia en adeudo, ¿no? Si la persona tiene o no tiene estado de cuenta de la municipalidad, sino para que ya se vaya coordinando cómo se van a pagar los Los impuestos, impuestos. o si no se coloca en la minuta la obligación puntual y en qué momento lo va a realizar. Ahí verás en ese momento el tema del impuesto a la renta, si estará afecto o no estará afecto, porque hay causales de inafectación, si se pagará el cabala o no, también lo revisarás con la documentación en concreto. Entonces, esta etapa me permite hacer una validación completa y ahí ya yo voy viendo, me falta esto por subsanar, voy avanzando. No esperen a última hora de estar en notaría, que notaría te sale con todas las observaciones. Con todas las observaciones. Y eso te hago también de repente un hincapié a ti, amigo propietario. De repente soy muy exigente al momento que tenemos la primera conversación en el tema de la documentación. Acabas de justamente escuchar por parte de Natalie que ella ve el tema legal, que es muy importante tener la documentación al primer momento del contacto, porque, o sea, yo como agente inmobiliario lo que valido es justamente la documentación para que el comprador va a hacer lo mismo. Entonces lo que queremos evitar es que cuando estamos en notaría a firmar escritura pública se nos caiga la operación. Exacto. Y es un retroceso, ¿ah? Es un retroceso y el cliente de repente por eso ya no quiere comprar y compra en otro lado y toda la chamba que hemos hecho se pierde. Totalmente. En realidad, tal cual lo que dices, Alexi, porque eso nos pasó con también un corredor inmobiliario y la idea es que ustedes ya si ven y tienen a la mano la documentación pueden ir subsanando las observaciones, cosa que llega a notaría y el flujo termina rápido tanto para los corredores como para el vendedor. Entonces sí es importantísimo esa etapa. Y Natalie, entrando a la siguiente pregunta, ¿cómo puedo protegerme legalmente si la propiedad está hipotecada o tiene una carga pendiente? Ya, si tuviera una carga, como te comento que puede ser un embargo, una anotación de demanda, yo no recomiendo la compra. Si fuese una hipoteca, sí, no hay problema. Como les comentaba, solicitar el documento de la minuta de levantamiento condicionada. ¿Por qué este documento? Porque con el documento más el pago tramitan el levantamiento de hipoteca. Entonces yo pido, ¿sabes qué? Para ahorrar tiempo, de una vez entrégame la minuta de levantamiento condicionada que te emitió el banco y tu simulación. Luego se redacta la minuta y en la minuta se tiene que dejar constancia qué monto va a ser de cuota inicial para cancelar la deuda y el último monto, que sería ya a favor, digamos, del vendedor, el saldito que queda, que lo que también se recomienda es que pueda quedar en custodia de la notaría hasta que se levante esa hipoteca. Se levanta y el vendedor va y recibe su pago. En algún otro caso también lo que se puede hacer y hemos manejado es que cuando los montos de deuda, Alexis, son chiquititos, Ya, uno con la cuota inicial lo cancela, ¿no? claro. Ya. Y entonces solo esperas hasta que se inscriba y luego firma la escritura pública y listo, tú compras la propiedad y ya está correctamente levantada. Entonces, ¿hay maneras de hacerlo? Sí. O sea, no hay que tener, digamos, ese temor de que porque hay la hipoteca, hay maneras seguras. Dependiendo del caso en concreto, se puede optar por una o por otra. Claro. Y también la importancia de que todo sea bancarizado, ¿no? A través de Sí. transferencia bancaria, cheque de gerencia, entre otros instrumentos financieros,
porque lo que van a ocasionar es de que tú tengas esa seguridad de que tú has entregado ese dinero a esa persona. Me Ujú. pasó un caso, Natalie. Cliente entrega en efectivo dinero para Mm, dar el inicial. ya. La persona desiste en hacer la venta. Reclámale tu dinero. No hay documento. Y aparte, recuerden que desde el 2018, si mal no recuerdo, todo es bancarizado. Sí, todas bancarizado. Entonces tú vas a la notaría y dices, oye, entregué mi cuota inicial, ejemplo, de 10.000 soles, la notaría te va a pedir el voucher, la Claro, transferencia, el depósito, el cheque. Entonces, y si no muestras una evidencia o medio de pago, notaría no va a pasar o no va a proceder con tu compra-venta. Entonces, todo bancarizado. Lo más seguro yo que también recomiendo son cheques de gerencia porque te permite condicionar, ¿no? Firman el claro, documento y recién te entrego el cheque. claro. Y el cheque de gerencia, para las personas que también me han preguntado, es válido, porque el cheque de gerencia certifica de que la persona tiene los fondos. Ujú. Y hay firmas en las cuales puede firmar el jefe de operaciones y en ocasiones puede firmar el gerente. Ujú. Entonces, al momento que tú recibas un cheque de gerencia, la pregunta que me decían muchos, ¿no? Oye, Marcelo, ¿y tendrá fondos? Acompáñame a cobrarlo. Hay los fondos, hay fondos. Por eso justamente que muchas de las notarías también lo aceptan. Si Ujú. no, las notarías no aceptarían ese documento. Y Ujú. entrando a la última pregunta, Natalie. ¿Existen riesgos de nulidad de la compra-venta por problemas de títulos anteriores o sucesiones mal inscritas? Ok, ahí hay que basarnos a lo que está establecido en el Código Civil, ¿no? La normativa dice que la persona, el tercero que compra de manera onerosa, o sea, ha pagado y de buena fe, va a conservar la adquisición del inmueble. Ok, Así haya nulidades, resoluciones del, digamos, del derecho de la persona que te vendió. Lo conservarás, pero la condición es que sea onerosa y que sea de buena fe, porque se trata de proteger a esta persona que obviamente la adquirió sin conocimiento, porque no tienes que saber de estas, digamos, nulidades o estas situaciones que podrían poner en riesgo obviamente la compra. Y ahora, la buena fe, ojo, se presume, legalmente se presume, salvo que demuestren que tú tenías conocimiento de todo lo que estabas ok, pasando y a pesar de eso tú has comprado. Entonces, en ese caso sí podrías perder la propiedad. ok. ¿Ok? Y entonces eso es más que todo tener conocimiento de qué es lo que estás comprando. Sí. También, ¿no? Tener conocimiento de qué es lo que Y estás ahora las comprando. plataformas pues son gratuitas, públicas, está Sunar, conoce aquí, seguimiento de títulos, está el sistema de publicidad registral en línea que te permite revisar si hay dobles ventas o si ingresó un trámite de embargo. Hay muchas plataformas ahora, Alexis, que permiten hacer una revisión gratuita Sin sin ningún ningún costo, costo adicional. claro. Y ya como para entrar a la ronda de preguntas random, Natalie, porque tengo unas 3 preguntas Ok. random. eh, una experiencia que de repente podrías contar a las personas que nos van a ver, Ujú. en la cual has podido solucionarlo, ¿no? En temas legales, ¿no? O sea, o algo frecuente que te sucede, Ok, o que te ha sucedido. sería creo el caso de justamente fue uno de los primeros clientes extranjeros Ok, que le llamaremos Juan. ya, Él compró bueno, le compró un inmueble, un departamento a una persona natural que era un señor que se dedicaba a hacer esos proyectos, construir y venderlos. Y él le pagó, ¿no? Le pagó un monto muy importante que más o menos creo que son 40.000 soles como cuota como inicial. cuota inicial. No firmó documento, no firmó nada, ni separación, ni minuta, no revisó ningún documento. Entonces, él viene habiendo pagado ese monto. Me dice, Natalie, no sé por qué tengo miedo. Me dice que no revisas ningún documento. Y le digo, pero ¿cómo no has hecho eso? Ya bueno, revísalo. Me dice, Claro, ¿y tu minuta y tu separación? No, no tengo. Revisado el documento, el departamento tenía una hipoteca altísima wow. y él no tenía conocimiento. Le digo, ¿tú sabías de esto? Me dice, no, no te comentaron, no. ¿Y sabes si el señor ya canceló? Entonces, cuando empezamos todo el trámite, que tuvimos que ir hasta un proceso de conciliación, Ya, se reveló la información que el señor no había pagado, o sea, debía mucha plata al banco. Entonces, lo que tratamos de hacer en este caso, porque no era, digamos, no había manera de subsanar porque la hipoteca era altísima, altísima, que venía de un terreno matriz, o sea, eran más de 2 millones, que no me acuerdo exactamente. Entonces, lo que hicimos es, ok, vamos a conciliar y vamos a tratar de que él reconozca que tú has pagado y que te devuelva todo el monto económico. Entonces nos pusimos o interpusimos un proceso de conciliación que en realidad demoró un poco y fue bien desgastante porque el señor
era bastante machista también, Ah, entonces ok. fue un tema bien complejo en poder negociar y hacerle entender porque él se Se cerraba. cerraba. Y al final lo bueno es que, pese a que no tuvo ningún documento, reconoció en el acta de conciliación la deuda y también reconoció la devolución y al final sí le entregó los 40.000 soles. O sea, recuperó su plata y ya pudo comprar en otro lugar con todo saneado, todo correcto y ya puede estar tranquilo, ¿no? Pero mira la mala experiencia que se lleva la persona por simplemente de repente ahorrarse unos Sí. soltes, unos soles Luego le para... salió más caro, ¿ah? Claro, o Le sea, salió más ahí caro. vamos, Natalie, por ahorrarse unos soles de no de repente solicitar la ayuda de un especialista, Ujú. ¿no? Claro. De un especialista, porque si es que en este caso hubiera acudido antes, Le se hubiera hubiera salido ahorrado, mucho más económico revisar. y el tiempo también que ha Claro que perdido, sí, ¿entiendes? Entonces, porque y era la incertidumbre. Ahora, primero, se evitó, digamos, bueno, no voy a revisar los claro, documentos, se evitó ese costo, pero al final sí tuvimos que revisar y encima tuvo que, claro, pagar los honorarios por todo el proceso de conciliación, honorarios de abogado, más honorarios del centro de conciliación. Y todo el tema emocional que conlleva esto, claro, que al final termina siendo desgastante, ¿no? Entonces, eh, terminas gastando mucho más. claro. Al final es una inversión, Alexis, es una Sí, es una inversión para tu inversión. tranquilidad y para que tengas todo saneado y el día de mañana pues puedas estar tranquilo en tu propiedad. Entonces, amigo comprador, tú que nos estás viendo, mira, qué tan importante es cuando tú te das cuenta que hay personas especializadas que están en la gestión inmobiliaria. Porque también me ha pasado, Natalie, no, pero hay un agente inmobiliario, de repente, no sé, voy a tener algún problema, ¿no? Y lo más usual, no, que están inflando el precio, Ujú, entre otras cosas que también son más frecuentes. Cuando hay un especialista dentro del proceso de venta, ujú, ten por seguro de que estás comprando sin perjuicios. Estás ujú, comprándolo porque justamente la persona que está intermediando la propiedad o asesorando al propietario lo que quiere es que la operación salga lo más pronto, correcto. ¿no? Y que salga todo por conducto regular. Ustedes que nos están viendo, nosotros somos figuras públicas, estamos expuestos en las redes sociales, Sí. entonces cualquier cosa colocas nuestros datos y nos vas a encontrar, Arrojará cualquier no información. vas a encontrar. Entonces, lo que Sí. menos queremos es que las personas aparezcan en la televisión y digan, wow, compré mi inmueble y Ujú, estoy, en este caso, queriendo exacto. recuperar mi dinero. Y Entonces, ahí es lo me que evitamos. gustaría acotar porque me ha tocado trabajar procesos de compra-venta con agentes, con intermediadores, corredores, y la verdad que en muchos escenarios me ha gustado porque nos ayudamos en conjunto, esa es la idea, Claro, esa ¿no? es la idea. Y Ujú. siempre que eres corredor o agente, si no sabes, pregunta, el abogado siempre te va a ayudar. Claro. Y hemos, digamos, terminado los procesos de compra de manera exitosa y al final era un ganar-ganar para todos. Y al final es eso, ¿no? Si hay un intermediador, bueno, que hay un abogado, el abogado va a apoyar en todo lo que sea para que pueda concluir de la manera más correcta y satisfactoria pues el proceso de compra. Justamente por eso también hacemos este tipo de entrevistas, para que tú puedas conocer a las personas que te pueden ayudar, ¿no? De repente no quieres vender tu propiedad ahora, pero quieres sanearla. Ujú, No quieres vender tu propiedad ahora y quieres dar un anticipo de legítima, correcto. entre otras cosas que se pueden dar en el rubro inmobiliario. Entonces ahora conoces, bueno, desde mi comunidad a Natalie, para que pueda ayudarte en toda la gestión. Vamos a dejar su número también aquí en la cajita de descripciones, para que pueda darte toda la información, te pueda ayudar, te pueda dar una asesoría y no tengas que salir en la televisión de repente con tu cartelito reclamando ese No hay dinero. problema. ¿Ah? Sí. Entonces ya entramos a las preguntas random. Natalia, tomarte un café, ¿con quién te tomarías y por qué? Wow, es una pregunta muy interesante. Yo creo que, o sea, aunque suene cliché con Jesús, soy muy creyente y tengo muchas preguntas Oh, existenciales. existencial. Guay, Tengo guay, muchas guay. preguntas, entonces creo que sí. ¿Y en algún momento lo sentiste ¿En qué sentido? que existe que a través de las oraciones realmente funcionan? Yo sí, o sea, creo que una vez escuché que hay maneras de, hay voces que uno siente ¿Ya? y cuando es una voz que tú sientes paz, es él, ¿no? Entonces, y de por sí me gusta mucho leer también lo que seguramente, y bueno, Claro, aprovechando es metafísica, que habla sobre el tema, ¿no? El cristianismo, etc. claro. Y ahí me surgen muchas interrogantes, ¿no? Entonces, muchas interrogantes que tengo ahí pendientes y por eso sería mi respuesta. Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Sí, yo también, o sea, yo también soy creyente, creo que hay un creador, lo pueden llamar a diferentes nombres, ¿no? En Claro, diferentes claro. culturas lo llaman de diferentes nombres,
pero sí que cuando nosotros oramos, las cosas se dan, ¿no? Porque al final estamos manifestando al universo Sí. lo que en este caso, Lo que lo que fuese, para fuese. uno Ujú. son la energía, la vibra, Mm, el universo, para claro. otros son Dios, pero al final yo también considero que hay algo más allá de nuestro entendimiento porque hay cosas que tú dices, wow, ¿cómo puede existir esto? O cómo le pasó a esa persona si yo también estaba caminando por ese lugar Sí, y mira, ¿no? O sea, sí, cositas así que de repente nos hacen reflexionar. totalmente. Natalie, ¿tienes la posibilidad de colocar un banner gigante para que puedan verlo todas las personas? ¿Qué colocarías ahí? Wow, esa pregunta también es muy interesante las preguntas. Yo tengo una frase que lo coloqué cuando empecé, Ah, mira. que no está acá, está en mi casa porque siempre lo recuerdo y está en mi sala y dice paso a paso. Ah, ok, ok, O sea, ok. a veces nos desesperamos porque nos comparamos con las personas y decimos, ya quiero estar ahí. ¿Okay? Avanza un pasito a la vez, un pasito a la vez y vas a llegar. Entonces siempre, y también focus, no estar enfocado. O sea, no, a veces uno se dispersa, pero ten claro a dónde quieres llegar. Claro, paso a paso. Y ahora, más aún, con toda la información que puedes ver en las redes sociales, Sí. donde contrasta, contrasta esa información, porque a veces nos dejamos llevar por lo que vemos, pero Ujú. no es lo que justamente tú estás viendo, ¿no? Entonces, lo otro que decías, no compararse también, a veces nos comparamos, cada uno pelea su propia batalla. Totalmente. Compárate contigo Ujú. mismo. ¿Cómo Claro, estaba hace un año o hace 2 años y ve tu crecimiento? Porque lo peor que uno puede hacer es compararse ahora. Incluso uno dentro de esto, que bueno, medianamente hemos crecido, gracias a Dios, igual siempre hay miedos, ¿no? sí, Siempre hay claro. incertidumbre. Si vas a empezar, empieza con lo que tienes. Nosotros, bueno, yo recuerdo que empecé grabándome con el Claro. celular. El primer video, Alexis, me tomó toda la mañana Wow, hacerlo ¿sí? y duró 40 segundos. Ah, Había obviamente la incertidumbre, oye, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Pero bueno, hazlo, hazlo. Y avanza poquito a poquito. mi primer video que hice, justo se iba tocando un tema de creación de contenido, Natalie, fue también igual. Tenía un Samsung A30, no, A10 Ujú, creo. La resolución no muy buena y justo tenía un predio por Canto Grande. ujú, Yo radico por el Agustino, mi zona de trabajo es San Juan del Urigancho. ujú. Entonces dije, no, tengo que salir porque todos mis compañeros salían y veía los resultados, pues, ¿no? Porque todos ahorita están metidos en un celular y buscando información. Correcto. Hago mi primer video así como que ya a la que no quiero, ¿no? Lo hago y por ese video vendí la propiedad. Mira, Mira, por ese video imagínate, vendí. imagínate, Y el Dios. video así todo, se puede decir, todo empírico, ¿no? Todo como que improvisado y todo, ¿no? Pero ese video lo tengo todavía ahí en mi YouTube. Por ahí, si quieren verlo, está dentro de mis primeros videos. Ujú. Pero ese es el video que yo les hago llegar a las personas que quieren iniciar en este negocio y en la creación de contenido. Ser orgánico, ser natural, Con tal lo que cual, tú sí, con lo que tienes, tienes. comienza. Sí. Es tu personalidad. La persona te va a contactar por lo que tú le estás transmitiendo. Ujú, O sea, no tienes por qué fingir, no tienes por qué aparentar, no. Como tú ujú. eres, te presentas y la persona le genera confianza. Nosotros estamos en un negocio de confianza. Sí, mucho. Entonces, si tú conectas con la persona, ya tienes la captación. Sí, Si tú conectas con la persona, ya tienes la venta. sí. Pero si no conectas, lamentablemente genera Sí, desconfianza. y siempre ser bien transparentes y honestos, porque como dices, ¿no? Las relaciones o que el cliente regrese o que te recomiende depende mucho de la confianza. Y nosotros, por ejemplo, dentro del proceso de flujo que tenemos en Claro, apoyo legal, claro. nosotros sí hemos incluido una etapa en la cual mandamos una encuesta Ah, ok. para saber y monitoreamos, ok, qué es lo que faltó, cómo se sintió, Claro. y lo que repiten y de verdad, y tratamos de ser persistentes es justamente en el tema de la honestidad, de la confianza. Y eso es vital, así que si la palabra es un poder muy fuerte, así que hay que saber utilizarlo. O sea, si te comprometes a algo, dilo, hazlo, cúmplelo y sé transparente. Si es que no se puede algo, si no sabes, pregunta. Pero siempre el tema de la confianza es muy importante. Entonces, el banner gigante diría paso a Paso a paso. paso, sí. Qué bueno. Ahora viene la última pregunta y nada, Natalie, agradezco tu tiempo. El tiempo para todos es importante. Si tendríamos que poner un precio al tiempo, no habría. No, No habría. sí. Entonces, es muy importante eso. Agradezco tu tiempo y por toda la información que nos estás en estos momentos otorgando.
yo creo que más adelante vamos a tener otra charla que ya viene a ser el tema de los proyectos en concursos, ¿no? Los proyectos que no se terminaron, cómo va el tema legal y eso, ¿no? Que también es Claro. muy frecuente que se da. Natalia, ya la última pregunta. De retroceder el tiempo, ¿a qué año regresarías y por qué? Tienes el poder de regresar al tiempo. Yo, a ver, si retrocediera el tiempo, regresaría a mi niñez, donde tenía 8 años. A tu niñez. Porque ahí no había estrés, no había responsabilidades. Uno vivía la vida feliz, tranquilo, sin tanto, a veces uno mismo se sobreexige muchas Claro. veces. Donde no hay preocupación. Entonces sí, me recuerdo y muchas veces lo he conversado también, es los momentos o los que yo siento donde he tenido mayor plenitud ha sido en mi niñez y agradezco también a mis papás porque me lo han dado. Claro. Y eso no es un tema económico, sino un tema emocional, así Emocional. que yo definitivamente regresaría a la Natalie de 8 años, que claro, era así bien, o sea, era bien reclamona en el colegio, ¿Ah, ¿ah? sí? Era bien, por eso que mi papá me decían, tú tienes que ser abogada, porque mi hermano me llevaba 4 años y yo lo defendía si alguien le pegaba, o sea, Oh, todo. wow. Entonces, era una personita que siempre estaba ahí sobresaliendo en todo, si tenía que actuar, actuaba, si tenía que concursar, declamar o conocimiento, etc. Entonces, y era muy, digamos, muy feliz. Entonces yo regresaría ahí. Wow, qué momentos, ¿no? O sea, regresar a la etapa de la niñez por el tema de, como tú mismo dices, no hay responsabilidades, vives Sí. al máximo, disfrutas al máximo, el No tema de había salir. redes sociales, así Uf, que tenías más conexión con tu familia, con tu hermano, con tu papá, con tus amigos. O sea, tenías el tema de disfrutar más eso que muchas veces lo perdemos porque todo el día estamos con el celular. estamos con el celular. Creámoslo o no, y es una herramienta de trabajo igual. Hay muchos que lo utilizan para ocio y muchos que lo utilizan de manera Sí. productiva, ¿no? Es como también usas tus herramientas para que tú puedas tener, pues, resultados, ¿no? Llamémoslo así. Natalia, ya terminando ya esta etapa de la entrevista y todo eso, ¿qué de repente recomendaciones finales le darías a las personas que nos están viendo? Primero al propietario, en base al tema legal, si quiere vender su inmueble. Ujú. Ok, si vas a vender tu inmueble, siempre hay que hacer como una carpetita con todos los documentos listos para que llegue ese prospecto y tú de manera transparente le entregas la información. Eso te va a ayudar y te puede asegurar incluso un cierre de venta. Claro. Porque no hay como aquel comprador que pide, le entregan y dice, ok, sí, me da confianza este señor, está siendo bastante honesto, transparente, y ahí tienes digamos, un margen de ganancia bastante alto a que se cierre la compra. Entonces, tener tu copia literal, actualizada, tener tus documentos municipales, tu estado de cuenta de la municipalidad que no tienes deuda alguna, y siempre que llegue el futuro comprador, el prospecto, digamos, entregarle los documentos, porque al final esa información también está en Es su NAR, pública. es pública. Eh, y no te va a afectar en nada, no te va a poner en riesgo, entonces, y puede asegurar tu cierre de venta. Ese es en el caso del propietario. Ujú. Ahora, en el caso de la persona que quiere comprar un inmueble, ¿qué recomendaciones le Eh, darías a esas personas? no firmes ningún documento sin antes de hacer una validación completa. O, en otras palabras, no firmes una minuta de compra-venta entregando un monto importante sin revisar los documentos legales que son copia literal, documentos municipales, verificar si canceló sus impuestos prediales o no. Porque hemos tenido casos donde venían personas y tenían como 20.000 de deuda a nivel municipal. Wow. Entonces, y nosotros nos enterábamos en el transcurso que íbamos revisando. Y si pasa eso, sea honesto, oye, tengo esto, pero lo podemos coordinar en la minuta, yo lo voy a pagar con esta cuota inicial que me das y lo ponemos en la minuta. O sea, eso es muy importante. Entonces, no firmes minuta y no entregues una cuota inicial sin antes hacer una revisión integral de todos los documentos. Y ahí sí, siempre aconsejo, asesórense por un abogado de su confianza que sea especialista para que te garantice todo el proceso de compra-venta de manera exitosa. Correcto, entonces ya tienes algunos consejos que te van a servir, estoy seguro que te van a servir. Y bueno, y toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy también te va a servir. Es por eso que también hacemos este tipo de programas para que más personas pues puedan informarse y puedan conocer también, ¿no? Quiénes los pueden ayudar en todo este proceso de compra-venta de inmuebles. Ujú. Entonces, ahora que ya nos conoces, de repente eres la primera persona que nos está viendo, ¿no? Y ya sabes que puedes confiar con nosotros
para poder ayudarte en este proceso de compra-venta que la verdad es bien tedioso. Muchos me dicen, ¿qué Marcelo? ¿Tú te llevas una comisión por poner un cartel? Nada más. Hay todo un trabajo Hay toda una chamba de por medio. detrás. Otros me dicen, ¿qué Marcelo? ¿Tú te llevas un porcentaje de comisión por solamente hacer un video? No. También me ha pasado. Otros que me dicen, ¿qué Marcelo? ¿Tú solamente te llevas este porcentaje de comisión por hacer un muestrapiso, que es atender a los Dios. clientes? Diferentes factores, señores, que en la verdad es la postura, es la opinión de cada uno de ellos y nosotros lo respetamos como profesionales, Ujú. ¿no? Pero lo que sí tratamos de hacer es justamente eso, siempre estar capacitándonos, siempre estar en constancia de relaciones de Sí. personas, como tú puedes ver, Ujú. esta pantalla también es justamente eso, para abrir nuestro networking, ¿no? Porque el negocio, tú como propietario, tu propiedad se puede vender en 1 o 2 días, siempre y cuando también la persona que está intermediando pues tenga un abanico de oportunidades, en este Ujú. caso, ¿no? Un networking bien amplio para que la operación se pueda cerrar. Ah, Natalie, agradezco nuevamente tu tiempo, toda la información que nos has dado el día de hoy. La verdad yo creo que se va a repetir, la verdad, porque hay bastante información, Sí. bastante cosas que de repente las personas desconocen. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que va a también ser muy interesante. Agradezco a todas las personas que llegaron hasta esta parte. Si tú llegaste hasta esta parte, escríbeme al WhatsApp que tengo una sorpresa, porque valoro tu tiempo y valoro que has estado ahí en la pantalla escuchando cada una de nuestras cosas. Y si de repente en algún momento hemos comentado algo que de repente tú dices, no, no es así, no es así, igual estás libre para que puedas Totalmente. contactarnos y vamos a dejar las redes sociales y el número también de contacto de Natalie para que puedan contactarnos. Y nada, esto será hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.